Muy buenas a todos, gente, muy bienvenidos de nuevo a The Witcher 3. No acabábamos en el directo anterior, veremos si en este sí, a saber cuánto queda de historia. Yo pensaba que iba a ser mucho más corto, pero no, aquí seguimos. Aquí no, aquí precisamente en Tucson, donde veis la imagen, no. Seguimos en el mundo de las 1000 fábulas, estábamos a punto de empezar a subir a la torre de Rapunzel para conseguir la última habichuela, que supongo que nos llevaría al castillo del gigante, que creo que guarda la salida de este lugar. Sí, todo muy loco, pero una pasada de DLC, por favor, una pasada de DLC que me parece mejor que muchos juegos enteros, ¿vale? Muchísimas gracias, como siempre, porque estéis por ahí acompañándome. Y nada, lo dicho, vamos a ver qué tal nuestra escalada hasta ver a Rapunzel. Que la habíamos dejado, por cierto, aquí en las escaleras donde había creo que otro caballero muerto. ¿Verdad? Otro que a lo mejor se coló en su día. Prince's corpse. Tried to free Longlocks, but fell and broke his neck. Lo que no nos cuentan, ¿no? Normalmente en las historias de los cuentos. Vale, si Ana nos está esperando ahí, pues vamos arriba. En vez de subir por la melena, subiremos por la escalera. Espérate, vamos a ir caminando, que aquí un traspiés puede ser mortal. Oh, venga, ¿me lo estás diciendo en serio? Espero que eso aguante. Ah, no, podemos entrar por aquí. Vale, joder, pensaba que tenía que pasar por fuera. Digo, esperaba que eso aguante, que esos maderos aguantaran. Hola, ¿puedes subir? ¿No puedes subir? Vale. Rapunzel, guapa. Solo vengo a por una habichuela. El pueblo de Pulgarcita, qué pequeñajo está. Vale. Un caballero que llega a la alta torre y se encuentra a Rapunzel ahorcada con su propia melena. Claro. Todo muy lógico y normal. Sí, creo que la ilusión que preparó el mago para las dos hermanas... Joder. ¡Hostia! La visión de Rapunzel. Está yendo al carajo. ¡No! Venga, ¿qué me estás contando? Rapunzel en versión aparición. Venga, métete en el círculo, guapa. ¡Ostras! Uf. Venga, ralentización, te tengo. Adiós, Rapunzel. Se ahorcó con su propio pelo, sí. Joder. A ver, leamos qué nos cuenta. El lobo feroz. El lobo feroz que vivió en el país de las 1000 fábulas fue, como los demás habitantes de esa extraña esfera, una creación de Artorius Vigo, basado en un personaje de cuento. Fue amiguito de las hijas del duque y representaba escenas con una niña con caperuza roja y su abuelita, pero cuando el país de las fábulas comenzó su lento declive, su estrella también se apagó. Geralt y Siana conocieron al lobo feroz con una fuerte resaca y poco dispuesto a colaborar. Como nuestros héroes necesitaban una habichuela que tenía el lobo, lo obligaron a representar su cuento, que acabó como siempre. El lobo feroz atacó al cazador, interpretado por Geralt, al que mordió y arañó salvajemente mientras sus heridas se curaban casi al instante. Inevitablemente, el lobo feroz acabó muerto y con la tripa abierta. De ella no salieron ni la abuelita ni su nieta, pero sí una habichuela mágica. Los tres cerditos. Los tres cerditos son el paradigma de un fenómeno bastante desgraciado. Si una criatura bondadosa, cercana e ingenua ha de valerse por sí misma, su buen corazón se agriará más pronto que tarde. Espectros, Rapunzel, que era lo que venía. Mola el diseño, ¿eh? Todo el mundo sabe que las historias de amor pueden tener finales trágicos, pero pocos sospecharían que eso también les ocurre a las princesitas de cuentos de hadas destinadas a vivir un final feliz una y otra vez.
Rapunzel tuvo esa mala suerte de acabar como una inesperada heroína de tragedia. Cuando crecieron las hijas del duque y el país de las mil fábulas acabó corrompido, Rapunzel, que jamás recibió a ningún príncipe y su soledad la martirizaba, decidió ahorcarse con su propia melena. Tras su muerte, su espíritu quedó encerrado en el castillo donde siempre esperó a su amado. Y en relistos, la bruja. A pesar de que las brujas malvadas se las considera frecuentemente criaturas de la desbordante imaginación de fabulistas y mitólogos o personajes caricaturescos solo capaces de asustar a los niños, cientos de hombres aseguran haberse cruzado con uno de estos inverosímiles seres. Afirman que no solo comen carne humana, sino que han convertido su cocción en un arte culinario. Cuentan que les encanta freír en mantequilla el hígado de niño y servirlo en salsa de azafrán con crujiente dorado sobre dedos asados en vinagre balsámico. Y sí, incluso zumo de cadáver recién exprimido. Joder, qué asco. Hay que tener en cuenta que todos los testigos mencionados eran pacientes del Instituto de Enfermos Mentales de Elander, por lo que la veracidad de estos testimonios queda en entredicho. Vale. Esto visto. Vamos a curarnos. Es más, voy a... Exacto. Lo siento, Rapunzel. Juguetes caros. La habichuela. Pues ya tenemos todas las habichuelas. Toca ir de visita. Oh, esto no estará aquí para que... Yo no puedo ver qué hay abajo. Me tiraría si supiera que hay agua, pero... Hombre, agua hay. Yo creo que esto está aquí para que nos tiremos, ¿no? Vamos a probar. ¡Wow! Oh, sí, señor. Ya tenemos todas las habichuelas. Podemos ir a ver al gigante y a encontrar la salida. So? Got the bean, but long logs. Seems she got sick of waiting for a knight in shining armor. Can you blame her? Men these days, dandies and fops all. That why you cozied up to a vampire? Detlef was a tool, and only a tool. ¿Y eso te parece bien? Too bad he didn't know that. I trust no one. Learned that long ago. Now it's his turn. ¿Tenías planeado utilizarlo desde el principio? O sea, ¿no hubo ningún momento en el que realmente fuerais una pareja de verdad? To use him. Was that your plan from the start? No. At first I was simply intrigued. Do you know the story? It was in Matina, a few years past. I'd gone there to pass some loot off to a fence I know. We were hashing out the terms when in walked Detlef. He said he'd come to sell a silver candlestick. He gripped it through a cloth. Chicalista. That caught my eye. I followed him out, observed him from a distance, but he caught on quickly. Yeah, superhuman senses will do that. He turned down a blind alley. I followed. He jumped out from behind a crate, baring his teeth. I suppose he'd wanted to frighten me. Alas, he didn't in the least. After all, I'm a monster too, am I not? Como me gusta la musiquita aquí con la caja de música, tío. La música de lo de las mil fábulas. A higher vampire and you were unimpressed? Don't know if that's brave or just plain foolish. I've always had a way with ostensibly dangerous, quiet types. That's supposed to be about me too. Hombre, de lo que pensábamos de ella hasta que la hemos conocido, la cosa ha cambiado bastante. Que nos maneja como quiere, básicamente, ¿no? You see, when I met Detlef, somehow I knew, call it intuition, that he meant me no harm, that he was trying to frighten me off, for he too was scared. Now do you understand? I guess. Sí, no entiendo lo que quiere decir. What happened then? We talked, then met up once, twice, 3 times, enough that he became infatuated. I truly enjoyed it at first, but only at first. He did not love like a man, but like an animal, Me lo imagino, sí. deeply unconditional.
wildly. Sexual estilo vampiro, sí. Return such a feeling, anyone would be hard pressed. Let alone someone as twisted as I am. So there came a day you just up and disappeared. Yes, there was no other way. Let's just be friends, or I don't deserve you. He'd never have understood that sort of thing. But then, once I decided to return, clean up some old affairs, I remembered him. And ahí es cuando lo concluded empezaste a he would still utilizar. be of use. Playing with fire, that. Definitely. And either I'll get burned, or I'll burn all else down. No other options. ¿No tienes miedo de encontrarte con Detlef, que es donde te voy a llevar cuando salgamos de aquí? Got a history with Detlef now, so this meeting will be different. Not afraid? I can handle him. Mm-hmm. Sure about that? You look at him as a witcher and see a monster. I know what he's really like. You needn't worry. It's time to go. Just a bit more work and we'll be able to say sort off to this fecking fable sphere. Venga, vamos a... Tú lo has dicho, sí. Vamos a salir de aquí primero y luego ya le daremos vueltas a qué pasará. Luego ya le daremos vueltas a qué pensar y con el encuentro con Detlef. Quiero mirar... esto, personaje. Al inicio del combate, la potencia de ataque de la espada y la intensidad de las señales aumentan durante 30 segundos por cada enemigo que participe. Después, ambas bajan un 11 por cada enemigo. Se puede ser superior. ¿Y esta? Bueno, claro, es verdad, necesitaríamos mutágenos, cierto. Hombre, lo que podemos abrir es esto. Sí, esta la podemos abrir. Pues abrámosla. Cada punto de adrenalina reduce el daño recibido. Vale. Ok. Vale, vámonos. Malditos duendes. ¿Queréis piraros ya? Pero ¿cuántos duendes hay aquí? Espérate, que yo no me he puesto cuen porque pensaba que eran poquitos, pero... Poquitos y una leche. Está... Vamos. ¿Puedes con ese? Venga, voy yo. Vamos allá. Uf, ya verás el gigante, ¿eh? Porque no creo que sea un gigante de... Oye, ¿podemos irnos? Sí, venga, podéis iros. No sé, no lo tengo nada claro. ¿Qué pasa? Why? The stalk will sprout abruptly, very abruptly. We must be careful. Ah, vale. ¿Rollo bomba o qué? Vale, déjalas y corre, Geralt. No crece. Por un momento pensé que... Vete a mirar, hombre, acércate. Por un momento pensé que Sienna nos había engañado y se había ido o algo así, pero... No necesita... Bueno. Cuidado, Geralt, cuidado. Si eso, ponle la mano un poco más. Di que sí, Geralt. Que sepáis, niños, que ahí no se puede tocar a las señoritas. Pero bueno, era una situación de emergencia. Había que salvarle de que le cayera un pedazo de fruto de esto. A ver. Super castillo del gigante. Uf, la caída no prefiero ni mirar para abajo.
No deberíamos de ver un castillo súper impresionante. Incredible. Ah, vale. Ahí lo tenemos. No está en sus mejores momentos, pero... El gigante. Joder. Vale, espera. Una bestia. Gigante de las nubes. ¿Cómo? ¿Eres un gigante rápido? Vamos, hombre, seguro que hacemos daño de sobra. Mira, eso que te acaba de pasar es muy Dark Souls, amigo gigante. Guau. Tía, vaya... Uf, vaya viajecitos que pegas, colega. Oh, venga. Vale, a por él. No me había fijado, claro, si golpea la electricidad. Pero bueno, no creo que sea necesario. Ahí deberías haberte electrocutado, ¿verdad? Ah, sí. Lo siento, gigante, pero tenemos que irnos. Can't help thinking you might have done that on purpose. Why ever would I have? To get rid of your guard, your captor. Getting close to the exit at this point. Probably think you don't need me anymore. Ahora sí que hay que empezar a andar con ojo, porque sí. Well, you're wrong. You still stand to be quite useful. Todavía puede serme muy útil, porque... ¿Útil? Es lo que estaba pensando, digo, a ver si ahora nos va a querer usar para enfrentarnos a Detla. ¿Útil cómo? No, nosotros no vamos a caer en esa trampa, tenlo por seguro. Vas mal, amiga, con eso yo no voy a caer. Oh, mi último deseo. Ojo, la coñita con el último deseo, Jennifer, que a mí me da igual, porque yo aparte estoy con Tris, pero... no, que se salga con la suya y una poca leche, de eso nada, amigo. Puede que en otra ocasión, guapa. Digamos que tengo pareja. Que no es por ganas, no será por ganas, porque yo quiero decir... Como me cae ahora mismo Siena, podía caer, pero bueno, pienso en Tris y ya está. Y luego pienso en que no me fío un pelo de esta tía, claro. Así que si alguien quiere ver la escena de sexo, va a tener que verlo en otro sitio, me temo. Eso del fondo es un fuego fatuo. ¿Qué me dejas, gigantote? Vamos para allá. Sí, es un fuego fatuo. Dijiste que no había que seguirlos y tal. Supongo que simplemente nos indicaba que entráramos, no que le sigamos hasta ahí. Jolín, pedazo de castillo. They were my right, my due. Dad, we would have figured you out if you hadn't tried to get them. Know that, don't you? I do, and I regret nothing. Ya, la verdad es que su error fue ese. Si no, probablemente no nos habríamos enterado de que era ella. O ninguna pista habría indicado que era ella. Por un momento me ha recordado este sitio a Caer Morgen, la verdad.
jump into the well. You first. Saltar dentro del pozo. ¿Yo primero? ¿Cómo que yo primero? ¿En serio, Geralt? ¿No la vas a obligar a que salte junto contigo? ¿Nos vamos a fiar? No queda otra, supongo. Vale, parece que no nos engañó. Por cierto, Regis no entraría al final, se quedaría fuera, claro. Estará en la sala de juguetes, de juegos, ¿no? De juguetes. Joder. Están arrasando con toda la ciudad. Siena, me vas a acompañar, ¿verdad? Not terribly practical. It was a secret passage. Henriette and I would use it to hide from your governess, which luckily she noted down in her diary. Thus, I knew where to await you. Bien hecho, Regis. Never mind that. Has the young lady agreed to help clean up the mess she's made? She has. And stop treating me as if I were a child. Would you prefer I treated you like the lion that manipulated you are? De nuevo, muy bien dicho, Regis. Parad los dos, si Ana no empieces. Voy a decir parad los dos porque yo quiero llegar con este grupo a ver a Detlef y que él decida. Él decida qué hacer con ella. Calm down, both of you. But No buts. Venga, vamos. Let's go. Cuanto antes salgamos de aquí, Done mejor. with this. Despídete del palacio. No sé si lo vas a volver a ver. Vamos a la fortaleza de Mutna era, ¿no? Mutna. ¿Dónde está ella? Nice place. Isn't it? Offers a lovely view of the valley. On a clear day, you can see the outlines of Duntine. Vale. Al menos parece que al final quiere afrontar lo que hizo, vamos. a ruin like any other, I think. So sensitive, so aware. Honestly, what did Detlef ever see in you? Tengo miedo que ella sea capaz de... Tengo miedo, porque viene tan segura, tío. Tengo miedo que ella sea capaz de enfrentar, de controlar a Detlef cuando estemos abajo. ¿Sabéis lo que os digo? Que cuando estemos juntos, ella ordene de alguna manera, no sé cómo, que Detlef nos ataque, mantenerlo bajo su control. Puede ser. Es que viene demasiado tranquila, tío. You nervous? Mm-hmm. It's always a bit nerve-wracking meeting an ex. Especially so when set X is a No lo sé. vampire. Quizá le estoy dando más vueltas de las que... For jests. I know. May I be honest? Yes, I'm nervous. I really would prefer just to run off. I gave my word I would help, I know. But how much is that worth? Yet I owe him this meeting. And that is that. Quizá simplemente ha aceptado y ya está. Vamos. Let's get ready. Detlef will be here any moment now. O sea, hay algo en ella que no me fío nada, tío. No lo sé. No lo sé. ¿Dónde está? Yo pensaba que lo encontraríamos aquí, no que hubiera que esperar a que viniera.
Ahí está. Sienna, I have a question I must ask you. Did you truly feign it all? That which bound us was a ruse? No lo toques. Detlef, it's not that simple. Oh no, it's very simple. You either deceived me or not. Sé cómo te sientes, Detlef. Sí, es tan sencillo como eso. ¿Sí In o no? forgiving you, I grieve. For now, we must part. ¿Qué? What? But how? ¿Ha vuelto al mundo de las 1000 fábulas? El lazo. El lazo que le dimos de la... El lazo. Seems I've been fooled again. She will pay for this sooner or later. She will pay. You never should have meddled with her. No, no es culpa... No. Oh, vamos. Algo me dice que no vamos a poder razonar con él. Guau, cómo mola. ¿Intervenimos? No sé si vamos a estar a la altura. Uf, sí, y hay que intervenir, aunque sea por Regis. Más que por ella, por Regis. Va, vamos. No lo pienses, Regis, no lo pienses, no va a parar. ¡No, no! Yo no voy a dudar como él, ¿eh? Y no quería que... Conste que no quería que acabara esto así. No quería acabar contigo. La última vez ganaste tú, ahora me toca. Le hemos vencido, pero no le hemos matado, ¿no? Ah, vale, no, está evolucionando. Joder. Ostras. No, yo no soy de creer en dioses, no. No, no. Uf, espera un segundo. Pensaba que no lo necesitaríamos, pero hay que ponernos... Hay que ponerse esto. Joder. ¿Tengo manera de esquivar ese ataque, tío? Porque no las tengo todas conmigo, ¿eh? Y es que con la armadura que llevamos nos... Vamos. 2 toques nos deja secos. Uf, verás tú ahora. Vamos a repetir aquí 1000 millones de veces. Pero bueno, va. Pues no sé si habrá... Supongo que no hay forma, ¿no? De acabar de una manera que Detlef no tenga que ser vencido, al menos. O no tenga que morir. Claro, si no hubiéramos recuperado el lazo, Sienna habría muerto. Que no digo que no se lo mereciera, ¿eh? Pero, bueno, queriendo o sin querer la hemos salvado. Nice place, isn't it? Bueno, vamos a pasarlo todo rápido. Vale. Uf, nos vamos a cansar de ver esto, me temo, ¿eh? Bueno, ahora nos vamos a cansar de ver esto también. ¿Ves? Esto yo creo que es un error.
el dejar escenas antes de... Quiero decir, antes de un combate como este, que sabes que la gente va a morir, como yo, que saber cuántas veces voy a morir, que mirar lo que me quita de vida, se me quita una barbaridad. Antes de un combate como este no puedes poner escenas, tío. Tienes que dejar... sí, lo diré. Pues un punto de grabado justo antes del combate. Vale. Encima esta escena no me deja pasarla. A ver, vamos a meter el aceite y no sé, y rezar, porque no sé muy bien cómo esquivar ciertas cosas. Quiero reparar eso. Quiero meter el aceite para vampiros. Y rezar, lo dicho. ¿Qué va, tío? Buah, es que nos mata con nada. Joder. Uf. Nos mata con nada. No he probado a hacer guardado rápido cuando empezamos el combate porque no creo que me deje. Igual sí puedo guardar cuando vamos a ir hacia ellos dos. Cuando están luchando Regis y él. A ver si puedo ponerlo ahí porque nos va a matar 1000 millones de veces. Pero vamos. Tengo que ponerme también la mejora de daño con rayo. Tengo que... Estoy pensando qué cosas ponerme. Podemos... no lo sé. Ahora intentaré meter todo lo que pueda y más, a ver. Y lo dicho, a ver si me deja guardar aquí en este momento. Vale, en este momento me deja guardar. Digo yo que ahora podremos seguir desde aquí. A ver, vampiros por ahí. Bueno, esto también es verdad que voy a guardar ahora, después de hacer esto, no antes. Esto por allá. A ver, virotes, tenemos... daño de perforación... Vamos a enchufar estos. Vale, guardo ahora y al lío... al lío. No, estoy bailando hacia donde no quería bailar. Vamos mal, cuidado. Es que aquí todavía por lo menos le podemos hasta medio esquivar. Vale. Al final la frase que nos dice de si tienes algún dios, rézale. Joder. Tiene más razón que un santo, el desgraciado. Haces mucho daño, bicho. A ver, ¿cómo narices esquivo este ataque, tío? Vale, así, moviéndome en el momento justo. Nada, los fillotes estos, aunque sean estos, no le hacen nada. No sé qué es eso. Vale, no, se prepara para volver a volar. Buah. Corre, corre. A por él. ¿Lo tenemos? Aún falta algo más. Buah. No. No. Vaya pedazo de combate, por favor. Buah. Oh, venga. Hombre, atrás.
No. Atrás. La toxicidad nuestra está por las nubes. No. Necesito que se me vaya recuperando la vida. No sé esquivarle. ¿Detlef está en la vaina? ¿No es el que está luchando? ¿O es que se van a ser varios Detlefs? Creo que van a ser varios Detlefs, sí. No, no puedo hacer eso ahora mismo. No tengo... Un segundo, quieto. Me va a vencer probablemente, pero vamos a quitarnos la toxicidad y vamos a meternos... Vale, nos hemos quitado la toxicidad. Vamos a enchufarnos esto. Vamos a enchufarnos una gaviota y un rayo, yo creo. Y el aceite se habrá acabado, supongo, ¿no? Bueno, si no, enchúfalo otro poco más. Vale, esto por aquí, y ahora necesito un poco de rayo. Corre. Va por él. Vale, no, claro. Él no va a dejar de sacar, tenemos que atacar las vainas esas, y él no va a dejar de sacarnos versiones suyas. O sea, mientras esquivamos, atacar a las vainas, porque si me enfrento a los bichos yo creo que no voy a poder vencer. Puf. Joder. Vale, desde el principio, supongo. A ver si guardo justo antes de que ellos se están enfrentando, Reyes y tal. Y podemos ir desde ahí. Va a costar esto, ¿eh? Va a costar. Pero bueno, es el monstruo final, se supone, ¿no? Uf, va. Vale, estamos aquí. Estamos bien. Ya estamos con la mejora puesta, el arma reparada. A por ellos. Esto fuera. Venga. La idea con esta espada es que no intentar que no nos toque. Si nos toca, nos baja el poder. Vale. A ver, voy a meter una de rayo ya nada más empezar. Una gaviota. Rayo puesta. Gaviota puesta. Vamos, ven aquí, hombre, baja. Sí. Ay, no esquivé, tío. Es que como no esquives ese... Estoy bailando un poquito. Uf. Como no esquivamos bien el ataque de los murciélagos, estamos jodidos. No, tío. Es que no sé en el momento. Pensaba que era cuando se apagaba, cuando se callaba como el sonido. No, tengo que mirar porque antes lo esquivé bien. Tengo que mirar cuándo es el momento justo de esquivar eso. Ese ataque. Porque con Quen, yo creo que con Quen consigue pararlos, más o menos. Pero bueno. Eso es una. Y luego lo otro es intentar, supongo que esquivar a la criatura que nos mete en medio e intentar cargarnos las vainas. Supongo. Claro, y Detlef tiene nivel 50, tío. Nosotros debemos tener 40 y ¿qué? Ah, no, nosotros tenemos 50 y algo, es verdad. Es verdad, es cierto. Nosotros debemos tener 53. Pensaba que teníamos menos nivel que él. Bueno, pues, bueno, como para llegar con menos nivel que él. Vamos, cómete el espadazo. Va, tu primera transformación fácil, la segunda es esquivar los murciélagos y la tercera veremos. Y rezar para que no haya cuarta, claro.
¿Cuándo, tío? Es que... Pues nos defiende, o sea, nos vale un poco, pero... Tras. Pero no lo suficiente, tío. A ver, vamos a esperar hasta el último momento. Cuando mueve los brazos, quizá... No, tampoco, tío. Bueno, aún así, con Quen nos defiende, pero nos defiende un poquito, ¿eh? La vida nos la ha dejado hecha trizas. A ver, necesito, según entramos... Necesito parar, quitarme la toxicidad, meterme una esencia de Rafar y una gaviota. Creo, ¿verdad? A ver si consigo esquivar al de en medio y atacar las vainas. ¿Las podremos quemar? No, es que no tengo... No tengo, creo... He subido Igni tanto como para quemar la vaina esa bien, vamos. A ver. Déjame un segundo, lo primero que mire... Bueno, lo primero va a ser largarnos. A ver. Esto es lo primero. Entonces ahora es entrar y esencia de Rafarz y gaviota, ¿vale? Esencia de Rafarz y gaviota. O sea, esto y esto. Vale, pero se va a centrar, claro. Aunque nosotros estemos esquivando... ¿Qué va, tío? Nada, no. Pensaba que podíamos... Buah, nos va a costar horrores esto. Que podíamos esquivar al tío que está en medio, pero... Uf, nos va a costar la de Dios. Vale, es distancia. ¿Es distancia, tío? ¿Va a ser solo por distancia? Va a ser solo por distancia lo de los murciélagos, que no cogíamos la distancia suficiente. Venga, que no llegamos mal, ¿eh? Creo que llegamos con 2 esencias. Porque aquí el idiota de mí se dio bastante tarde cuenta de lo de que los murciélagos esquivan alejándonos lo suficiente. O quizá hemos tenido suerte, también puede ser. Pero va, vamos a llegar donde las vainas, a centrarse. Creo que tenemos las 2 esencias de Rafarz y gaviotas 2 o 3, o sea que va. ¿Cómo llegamos de vida? Va. Voy a meterme un rayo nada más llegar si puedo. Aparte llevamos la espada súper potente, la de la dama del lago. Vale, vamos bien, voy a meterme un rayo. No, hay que irse, hay que separarse, que no tengo puesta Quen. Ponte Quen. Vamos. Venga, tenemos rayo, ponte Quen y a girar. No, atrás. Hasta que se nos recargue Quen, va. Quen recargada, enchufa una gaviota y a bailar. Vale, corre. Vamos. No. Uf. Vale, dejarme... No. Vale, esperad un segundo. Quiero hablar contigo. Ya está.
No, vale, ahora sale el de verdad. Vamos, baja. Quizá ya esté, ya está. No. Joder, ¿te quieres morir? Corre, corre. Vale. Uf. Lo dicho, no quería que acabara así Deathloop, pero joder, lo que has costado, tu madre. Uf. Regis, tío, Regis. Tú estás muerto, ¿no? Espero. Regis está bien. Ha molado mucho el combate final, tío. Ha costado mucho y ha molado mucho. Se está Ah, claro, se está regenerando. Es verdad, no me acordaba, claro. Reyes, hay que hacer algo, ¿no? Después de esto no va a haber manera de dialogar, creo. Mi final feliz que yo quería para Deathloop no va a pasar. Leave him to me. Be gone. I can't let... I insist. Tiene que ser duro para él, ¿eh? Acabar con el vampiro que le devolvió la vida. Literalmente. Me mola mucho el personaje de Deathloop, tío. Me mola... Buah. Uf. Supongo que ahora iremos a decírselo a la duquesa, ¿no? Pues no sé si habrá manera de terminar de otra manera, que no sea peleando con Deathloop, que supongo que no, pero va. Una pena, tío. Aunque bueno, nos hubiéramos perdido un pedazo de combate. Supongo que cortaré algún cachito, porque si no vais a verme morir 1000 millones de veces hasta que me doy cuenta que los murciélagos son más fáciles de esquivar cuanto más lejos estás. Yo no me alejaba lo suficiente. Esa mutna, 2 semanas más tarde. ¿Qué narices llevo puesto? Vale. What a smashing ensemble. You wear it well. ¿Para qué nos estamos vistiendo? Like Parece un capullo. Una celebración en palacio, supongo. But one must have a modicum of taste to appreciate this. Even the most exquisite robes cover only deficiencies in beauty, never in refinement. No voy a discutir sobre gustos. Estoy acostumbrado a llevar prendas diferentes. No voy a discutir. This particular witcher has an inborn intolerance for formal occasions. Yet he's to attend just such an event shortly. I expect a lo mejor la duquesa va a presentar oficialmente a su hermana o algo así. Master Taylor, rather pity him, for in truth, stage fright overwhelms him. He trembles at the thought that he has no notion how to behave in the presence of Her Grace's Majesty. As well he should. All that being as it may. La orden de Vitis Vinifera. Ah, nos van a ahorrar con la orden de Vitis Vinifera. The Duchess cannot be expected to drape the medal on a suit of armor caked in mud. Palace protocol. La verdad es que no me gusta nada el traje, los colores, quiero decir. Preferiría el que llevamos al baile, el negro. A tradition which values appearances ahead of all else, which calls for lordly, glistening triviality and misplaced generosity. Ya viene el rollo filosófico. Sound wistful, pensive, Regis. Not because they refuse to buy you a new outfit. Hardly. It's the tone I ever adopt when I find myself pondering, which, believe it or not, happens quite a lot. Besides, I've no need for a new outfit as I shall not be attending the ceremony. Why not? Because unlike you, I don't have to. I shall begin to pack my belongings instead.
I trust you'll join me later, once you're richer by a medal and a fascinating new experience. Te veo luego entonces. Count on it. Ceremonies, medals honoring virtues. No se acaba Just nunca. keeps coming up. I've had no reprieve either. And I keep thinking of the last great virtue, compassion. It's the one piece of the puzzle that never seemed to fit. Mean you suddenly believe the 5 virtues theory, after all we've revealed? It's not a question of belief, superstition, or old wives' tales. It's a conclusion derived through exercising pure logic. Siana planned everything in advance. Had we not stopped her, surely there'd have been a 5th victim. Sí. One the gossips would have associated with a lack of compassion. Ah, por cierto, es verdad, Plans claro, don't faltaba el matter quinto now. Can't asesinato. act on them. Ask the messenger who delivered my invitation to the ceremony. Claro. Siana's in the Siana a lo palace. mejor todavía quiere acabar con el Courtiers quinto. pressured the Duchess to lock her in a tower. Do you care not a whit who else was in her black book? We've some time before the ceremony. Espera, We ¿será could still chat Palmerín, with that tío? boot-cleaning urchin. He was the one to pass the victims' names to Detlef. Perhaps we missed something. Ostras, no me acordaba, es verdad. No me acordaba del quinto. Pues igual es Palmerín, tío. Porque es el único caballero así que conocemos con nombre y tal. ¿Cómo sabes que el limpiabotas entregó las cartas? Sí, por cierto. Regis, Bootblack No didn't dijo say nada en ningún anything momento about de eso. making deliveries when we talked to him. How do you know he handled the letters? While you basked in glory and tried on new formal wear, I conducted a little investigation of my own. You'd be very proud to see how I conducted myself. I began by concocting an ample supply of boot wash for our enterprising young friend. I'd observed that among street folk, amidst their society as a whole, reciprocity takes precedence over all other codes, and thus no good deed goes Ventajas de cuando unrewarded. tienes Of course, la inmortalidad same para holds aprender true de los for humanos. malicious or destructive deeds. The letters. What's the connection? When the bootblack arrived to collect his bucketful, he hinted he knew more. Simply put, we'd failed to ask the proper questions when we chatted earlier. It took a bit more tongue ¿Y qué loosening, dijo? but ultimately he spoke. He admitted he'd handed Detlef the letters. He knew this information was valuable to me. In providing it, he was simply repaying me. Vale. Tenemos que hablar con el limpiabotas. No es una mala idea hablar con el limpiabotas. No tiene sentido seguir investigando. Sí, sí, sí. Es cierto, yo no me acordaba. Claro, solo murieron 4. Falta el quinto caballero. Check up on that. Y no veo We'll a go Siana together, abandonando su assuming we're done here. venganza. I am done, yes. It lies in your hands now to see if you are able to present my handiwork at the ceremony with the dignity it is due. Or if you will first destroy it, crawling about the city's underbelly. Intentaré que no se rompa, Promise to pero be en fin. careful. Exacto. Haré lo que se pueda. Tengo que llevarlo puesto, ¿verdad? No me vas a dejar cambiarme de ropa. No, iremos directamente a hablar con el limpiabotas. Va a ser Palmerín. Es el único así con nombre que nos suena, yo creo, ¿eh? Y tiene que ser alguien mayor. Lo otro que se me ocurre es Calum. ¿Calum se llamaba? It's the De la swordsman. mujer pájaro, pero no Good creo. to see you. Here for a spiffing? Dirty boots are a stain on professional dignity, you know. Step on up. Need to ask you something. Yet again? Go on then. I'm a proponent of free speech and I will gladly tell you all I know. But why not get your boots shanked while we jabber? Qué bien me cae el chaval. Vamos. Guess they could use a spit and polish. Then I shall take advantage as well. A friend of mine used to say boots should be as clean as the soles that wear them. Dios, Clean vaya boots, zapatitos. clean soles. A fine slogan. ¿Cómo va el negocio? How's business? Well enough. I can't complain. Though it'd be even better were certain folk to sit down for a shine as they stood and chatted. A ver, las Man in a cartas. frock coat. You passed him some letters, remember? Why, of course. I'm young, got a mind like a steel trap, but If you're about to tell me this information cost me, forget it. How'd you get those letters? ¿Quién te las beggars dio? brought them. Los mendigos. Why didn't you tell us this before, when we first talked? You didn't ask about beggars now, did you? Joder, este me recuerda a Pedro y el Lobo, ¿eh? Hay que preguntarle correctamente. Dime, Lizard, ¿qué pasa?
¿Quiénes eran esos mendigos? Mendigos, tío, qué raro. Bueno, sería un intermediario de Sian, supongo. El Cintrano. Why, 4. 4. One for each letter. Just 4? Ah, no había una quinta carta. Can't count, you know. Remember anything else? These beggars have anything in common? What? Come now. Each was different. Some had mismatched boots, others had no boots at all. ¿No le entregaron la quinta carta? Oh, I know. They all had no home. Kid, my patience is starting to run a little thin. Now think hard. ¿De dónde sacaron los mendigos las cartas? ¿Te acuerdas de su aspecto? No creo que los mendigos dijeran quién se las dio. Where'd they get the letters? They pick them up? Get them from someone? I don't know. They'd come, hand me a letter, and walk away. I asked no questions. A ver si recuerda algo de su aspecto. Listen, lad. I'll be glad to mix another batch of that boot shine for you. Venga, niño, suéltalo. You must focus now and tell us all you know. Where can we find the beggars? Well, at the shelter, most like. Where's that? Everyone knows. It's just round the corner. Vale. Up those stairs. Vamos a echar un then vistazo a ver si alguien sabe algo. Thanks, kid. For your trouble. We must visit the shelter. Look around inside. Vale, ahora vamos. Encuentra el refugio. Vale, ahora vamos. Estoy jugando actualmente de Witcher y he llegado a la misión de la Isla Bruma, donde me dice que debo guardar y no hay retorno. Si me compro las expansiones, ¿podré jugarla después de completar el final de la historia? Sí, sí. Sí, Lizer, tú puedes... O sea, yo lo que hice... Bueno, yo es que es cierto que lo jugué por orden porque no había las expansiones cuando yo lo jugué. Pero tú terminas la historia principal del juego en esa misión que dices tú, la de Isla Bruma. Y cuando termines la misión principal, el mundo te queda abierto. Tú puedes seguir jugando por el mundo sin problemas, subiendo nivel, o incluso empezar un nuevo juego plus, que yo no lo recomiendo. Bueno, yo no lo hice, no es que no lo recomiende, pero no lo hice. Y luego ya las expansiones, una vez hecho eso, te aparecen como misiones en el mapa, como misiones nuevas en el mapa, o sea que sin peligro. Sí, sí, tú juégate, termina la historia principal y luego las misiones son después de la historia principal. Venga, vamos al refugio, a ver si alguien sabe algo. Dios, qué raro se me hace ir con estas pintas. Lo dicho, ¿me dejas cambiarme de ropa? No sé si ponerme la ropa. Yo creo que sí, que luego me la cambiaré cuando... Que vamos a hablar con unos mendigos, no es plan ir vestidos de ricachón del norte. Vamos a ponernos el atuendo nuestro de trabajar. Y vamos a pillar las espadas también. Ay, perdón, claro. No, esta... Y esto... Nada, nada, gracias a ti por pasarte, Lizer. Vale, y es más, no sé cómo de combate va a haber, pero hasta me voy a poner a descansar un poquito y todo. Y una pregunta en general, ¿no te gustaría usar mods? A mí es que los mods no me gustan usarlos hasta que no me acabo el juego. Y normalmente cuando me acabo el juego no tengo ganas de seguir jugando, entonces no suelo probar los mods. La verdad es que no suelo meterle mods nunca a estos juegos. Hay algunos que seguro que vienen bien, pero no suelo usarlos, la verdad. Pero eso ya va por gustos. Bueno, vamos a guardar y entremos al refugio. A ver, ¿está cerrado? La Sommoir. Cerrado. Ah, es que es por aquí. You? What do you want? To talk. Here, that's a waste of breath. We've tried it, only to tire our lips. We'll use other means of persuasion now. Perdón. Gentlemen. Tranquilidad, hombre, que solo vengo a preguntar nada más. Either get out along with these flea-ridden vagabonds, or we'll toss you all out. Our patience is gone. This place is no longer a vale, quieren que deje de ser un refugio estos, ¿o qué? Pero ¿por qué no? ¿Qué os han hecho? ¿Qué pasa? ¿Qué hay de malo en que vivan aquí? Bueno, no sé ni de quién es la propiedad, pero bueno. Them living here bothers you. Question is why. Look, Ballard, another defender of the poor, fighter for justice. ¿Veis cómo había que vestirse para la faena? Porque estos va a haber que pegarles unos cuantos puñetazos, me temo.
Vale. Vosotros dos sois los decentes, vosotros sois el ejemplo. Mean yourselves. Why? Do you doubt it? Hell yes. Hear that, Artois? He poking insults us. Creo que Reggie ya va tomando distancia porque sabe lo que va a haber aquí. We should step aside, good fellow. My friend is perfectly capable of settling this unfortunate dispute on his Hombre, own. no tenía pensado hoy pegarme con nadie, pero venga. Si tienen ganas. Uf. Uf. Venga, uno menos. ¿Y tú qué? Al suelo, hombre. All right. Gente decente, sí. I can take a hint. Come, time to go. A ver, después de esto nos vas a ayudar, ¿verdad, abuelo? I tried to reason with them, but they'd have beat me blue had you not come along. I'm grateful. Immensely. What did they want from you? They are neighbors. Wish me to take my folk, the shelter, elsewhere. They dislike that I help the Parece que él controla esto. A ver si sabe quién se puso en contacto con ellos para entregar las cartas. But you've come with a problem, have you? My turn to aid you. ¿Qué es este sitio? Bueno, parece obvio, ¿no? Un refugio para gente sin casa, What is ¿no? this place? Un albergue, parece. Poorhouse? You could call it that. They come here to rest and eat a hot meal. You help them, why? Because they need help. Buena respuesta. Buena respuesta, sí, señor. Need some information. Looking for a man who might have mentioned the boot black in Rue de Garl. The boot black. A feisty lad. Sí. I know him. Any of your, wards supposed to meet him recently or soon? Forgive me. Those I help and I are not so close that I would know. But should you wait, they'll all soon come for their meal. No sé si tenemos todo el tiempo del mundo para esperar, pero vale. ¿Estarán aquí todos los mendigos? Sure all your usual beggars will be here? They're not obliged to come, of course. But they rarely find a decent meal elsewhere. So, almost all in the area eat here. Vale, esperaremos a ver. Thanks. We'll wait. Yo claro, yo pensaba que le había Listening to dado lettuce. a Detlef todas las 5 cartas de golpe, pero no, parece que le daba una por cada asesinato. Entonces, no sé. My dears, I've a matter to address before I serve the soup. These two gentlemen have some questions of you. Pay attention. A ver si conseguimos, aunque sea alguien que recuerde que le dio la carta con el nombre para saber qué caballero es. Recently, 4 of you delivered sealed letters to the boot black. I know this. Does anyone know what the gentleman means? Go on, Venga, speak up. hombre, habla sin miedo. Romain? Why should I squeal? We were all told not to mention the letters. We all swore. You can tell me, Romain. You were given a letter and you delivered it, right? Good work, Romain. Thank you. Who else? I got one too. Gave it to the boot black. And Freshy, he Vale, got one. vamos 3. But Falta he 1 can't o tell 2 you, más. as he's not here. I still have mine. Este es. Este es. 2 días después de la fiesta de... La carta ya no te sirve de nada. No voy a ir directamente mandando, voy a decirle tal o incluso se la compro, tío. Si ni siquiera la quiero, lo que quiero es verla. O sea, ver el nombre. Lo que ella me dijo. Es todo cosa de Sienna, lógicamente. You ought to heed folk who are kind and honest. These men helped me a short while ago, helped all of us. If this individual threatened you, you need not keep the promise you made. All right, take it.
I didn't want to see the boot black anyways. It's always muddy there. Va a ser Palmerín, va a ser Palmerín. O va a ser otro. Es que Demian yo creo que es muy joven, ¿no? Para poder ser de los que exilió a... ¿O quién? Damn it. ¿Cuál es el quinto nombre? Another name, truly? See for yourself. ¿La duquesa? Well. I must say, even I did not expect this. El otro que podría ser la propia duquesa. It ¡Ostras! seems we underestimated Siana rather grossly. Judging by this, Detloff was literally supposed to tear her heart out. Claro, yo había dado por hecho todo el rato que eran 5 caballeros. Puzzling. Joder, anda que no tiene rencor ni nada esta dentro. Pues al final, el final feliz, entre comillas, que yo decía de pues que Detloff acabe bien, a lo mejor Siena, que me cayó muy bien en la aventurita por las 1000 fábulas, que acabe más o menos bien en el calabozo o tal. No, me parece que van a acabar los dos muy mal. Con esto se completa el rompecabezas, pues hay que ir a avisar a la duquesa ya. Alas, the matter ceased to be a tantalizing brain teaser and has turned incredibly grave. We've proof of a plot to assassinate Toussaint's ruler. We've proof of a coup d'état. Hay que ir ya al palacio. Detloff's last victim. Siana planned it from the start. Indeed, the logical conclusion, Geralt. 4 seemingly random victims to start. The virtue's their only link. Enough to get folk talking about a Nos daba por hecho pensar que la quinta obscured the sería otro caballero, claro, por las 5 virtudes. Even as she had those she despised killed off one by one, leaving the Duchess for last. Had she managed to La fulfill her compasión. plan, none would have questioned the reasons. Most would have thought Anna Henrietta had died for her sins. El pecado de la duquesa fue no tener compasión de su hermana. Ample proof of a lack of compassion. Why would Siana murder her own sister? Out of envy? Por todo. Yo creo que es por todo a la vez. Una mezcla de todo. Yes, yes, and yes. All seem likely, and none are mutually exclusive. But if you'd like to know for certain, you can always ask her yourself. Me encantaría conocer sus motivos. La verdad es que me gustaría hablar con ella antes de, me temo, que o detenerla o acabar con ella. Sometimes one should stare evil in the face. Seems a bit strong, no? She used my friend as her tool for killing. I believe I've every right to condemn her, but I support your lust for the truth. Some philosophers think empirical examination the sole path to knowledge. I believe you mentioned the Duchess keeps Siana locked up. Courtiers were insisting on a en harsher principio está donde las 1000 punishment, fábulas. much harsher. Think Anna Henrietta had to protect her sister from a lynch mob as much as she wanted to protect her subjects from a Pero criminal. bueno, en principio la puerta estaba abierta, podría haber salido ya. She's locked away in a secluded wing of the palace, awaiting trial before a court of law. I'd need to get past some guards to see her. La veo capaz de eso y más. ¿Vienes conmigo, Reyes? Coming with? Of course not. I shall await you at Mare la Chaise-Longue. I'll not risk entering the palace Ya. after Detloff and his En minions parte lo entiendo, rampage. sí. Besides, I vastly prefer the company of a simple mug of mandrake brew to that of the Duchess's vile La sister. verdad es que nos ha ayudado un montón. Nos ha ayudado said straight up, un montonazo, it means you're going Reyes. off to get drunk because you hate Siana. I've never been fond of categorical statements of that kind, but I admit I could not vouch for my behavior Claro. in her presence. Lo entiendo, lo entiendo. She treated Detloff cruelly. Yo no estoy muy seguro Caused de lo que his voy a death hacer in en su presencia, Now o sea this, que... atop all that, no, Geralt. I will not go with you. I will await you at the cemetery. Vamos allá. Habla con Siana, es opcional. Habla con Damien. Voy a hablar con Siana, tío. Prefiero plantarle cara yo que no inculparla directamente. Jolín, parecía que acabábamos ya y de eso nada, ¿eh? Quedaba mucho rato de juego, sí señor. Perdón, perdón. Asuntos bastante importantes. Vamos allá. Vaya pedazo de DLC, por favor. O sea, yo más o menos me va a durar, ¿cuánto? ¿40 horas? Un DLC, ¿eh? Yo me acuerdo cuando decían los de CD Projekt
Que iba... Ah, bueno, espérate, que esto es... No sé si es aquí donde... Es aquí donde está ella, ¿no? Sí. Me acuerdo cuando decían los de C Projekt, sí, que va a durar, va a ser una expansión como la antigua usanza y va a durar más de 30 horas. Y yo decía, no, igual están exagerando. Pues no, no. No parece que estuvieran exagerando ni mucho menos. Se lo han currado mucho y bien, sí señor. A ver si Ana, guapa. ¿Dónde estás? Hay que ir otra vez al mundo de las 1000 fábulas, parece. Uy. Es más arriba. Ah, no, igual la tiene encerrada, vale, en una parte aislada del castillo. Tienes que dejarme pasar. Es sospechosa de planear asesinato. Quiero hablar con ella, así de sencillo. No voy a darle detalles. Go see your gran at tea time. Not one locked up on the Duquesse's orders. No doing without special permission. ¿Axia o lo dejamos cao? Tú decides, Geralt. Need an explanation urgently. Ah, fine then. You're that witcher who solved the murders, no? Gracias, hombre. Ya pensaba que te tenía que tumbar. But only for a few minutes. Promise to be brief. Lo que no prometo es que Siana salga viva de esta. The Witcher will speak with the inmate. You can take a momentary break. As long as it's truly but a moment. Highly irregular, this. A ver, Siana, tenemos que hablar. I'm fine, thank you. Artorius' ribbon worked wonders. It's a shame they took it from me. I know who the 5th victim was supposed to be. Goodness, you're simply a compulsive snoop. I'm in prison. No. Deadloff is dead. No voy a dejar que mates a tu hermana. Did you not just drop it? Sienna, stop pretending you couldn't care less. I know it's an act, and it's really starting to wear. Why do you want to kill her? For such an accomplished investigator to ask about the obvious. Come now, get ¿Venganza solo? ¿Rabia? Ella era una niña, tampoco, no sé. Por la maldición, no. Porque tenías envidia, no creo. Porque te dio la espalda, eso sí, por eso. Pero no... Pero quiero decir, era una niña, no podía hacer nada. Entiendo luego lo que nos dijo, ¿no? De una vez que llegó al trono nos podía haber perdonado, pero no sé, tío. No sé. Que no, tía, que no. Que no, sí, anda, que no. Que así no se puede ir por el mundo. Bravo, Geralt. Yet another riddle solved, and your sick curiosity sated. Well, what now? Off to share your discovery with Anna Henrietta? No, she's no longer in danger, true. But she very well might add a little something to no pretenderás que no se lo diga, ¿no? Que crea que ha recuperado a su hermana, sin más. Then why do it at all? She ought to know. Claro. If only 'cause you'll probably try Claro, to la vas a intentar matar sí o sí. I probably will. Seguro que lo vas a hacer. Por fin un poco de sinceridad, mira. ¿Alguna vez has pensado en perdonarla? Creo que ya he escuchado suficiente. No creo ni que haya pensado en perdonarle, aunque me lo dijera no le iba a querer. It's actually refreshing, in a way, to say what I truly think. So why don't I do it a bit more? I was only ever nice to you to get you to sleep with me. Lo sé. I thought you might come in handy one day. También lo sé. Your comrade Regis is using you, and Anna Henrietta perceives you solely as her unthinking, blunt instrument. She's right to, you know. Tú eres una víbora patética e insignificante. Vamos a tratar de mantener un poquito la calma, aunque lo que se merece son un par de hostias bien dadas. O espadazos en este caso. Sorry, but won't give you the satisfaction. The Witcher mutations, you know. It's hard to draw my blood. Don't worry. I'll find a way. Ya veremos. Have a nice life, Sienna. Por momentos en el mundo de las 1000 fábulas me engañó, tío. O sea, me engañó. Quiero decir,
Me hizo apreciar el personaje. Cuando es una... En fin, vamos a dejarlo en que es una... Rellenar con lo que queráis. Ahora a ver cómo... A ver cómo reacciona... A ver cómo reacciona la duquesa, tío. Let's go. Wanna see him too. Porque como no la deje encerrada o... Supongo que es a lo más que va a llegar, no va a matarla, lógicamente. Yo no me fiaría del futuro. Dime, Demian. Damien. Geralt, it's about time. Ready for the ceremony. Cómo tiene la cara, tío. No tienes buen aspecto. Al menos, bueno, sobrevivió, pero... Your face doesn't look good. Though it looked even worse last I saw you. I apply a balm of arnica. Yeah, I hardly feel it anymore. Vale, sé quién va a ser la... Sé quién iba a ser la quinta víctima. Got some important information. Anna Henrietta was supposed to be Detloff and Sienna's 5th victim. You are certain of this? Sí. Completely. Hay que decírselo a la duquesa ya. Inconceivable. How could she? The murders, the mayhem she brought down on the city, were they not enough? She sought to strike down her own sister, her liege. Traitor. I must alert my men. Enlarge the Duchess's honor guard. Make certain Sylvia Anna is closely watched during the questioning. Eso espero, Demian, eso espero. I thank you, Witcher, for alerting me, and I appreciate your attentiveness. Very well. Let us get things underway. Don your ceremonial attire. Then you'll come with me. Vale, hay que vestirse otra vez de payasete. Se vestirá automáticamente, supongo, ¿no? Vamos a la ceremonia. ¿Habrá final feliz, tío? O, bueno, no feliz, normal. O si Ana intentará algo más. Vaya pintas. In the guild's name, I beg your assistance, your enlightened highness. Without barrels, production will come to a stop, and it will be the end of us. You lost them all in the fire. These are horrible tidings. Oh, we are most dreadfully saddened. Yes, your enlightened highness, all. Once the beasts had clawed their way into Pero the hay que arreglar todos los destrozos del ejército de Detra. No me mola un pelo el soldado que está detrás de la duquesa, ya os lo digo. If things are as you say, fitting compensation shall be paid from the ducal treasury. Thank you, your enlightened highness. Bueno, en principio se supone que son guardias de Damian, así que... Geralt of Rivia has arrived. No sé. My dear subjects, we come now to our next point of business. Of all the duties which fall upon my shoulders, as the ruler of this dominion, this duty is dearest to my heart. For now, we shall award the Order of Vitis Vinifera, Tucson's highest honor. Geralt of Rivia, slayer of the beast of Beauclair. Cómo mola. Step forth. We bestow the distinction upon the Witcher, who saved Beauclair from the terrible beast. Such is our desire. May the symbol serve as a reminder to all that the Witcher shall forever remain a friend of Beauclair. No, no me fío del vino. In more familiar terms now, es que no lo sé, la botella que cogió ella, no sé. Damian has your reward for you. After all, it was but a contract. Gracias. Thank you. I have a small surprise for you, in addition. I give you more than a dozen barrels of Son Real, a wine normally reserved. Aprendí bastante bien cuál es. The gustatory experience of a lifetime awaits. Are you content? Deseando probarlo, me siento muy honrado. Tengo malas noticias. Si Ana pretendía mataros, no es el momento para decir eso. Me siento muy honrado. No le voy a decir esto aquí.
Y yo no sé, igual estoy aguando la fiesta, pero es que lo del vino, por ejemplo, no sé. Yo veo posibles asesinatos por todas partes. Se lo digo ahora, tío. Claro, Damian ha mejorado la guardia, pero no se lo ha dicho a ella. Tengo malas noticias. Venga, somos Geralt, tío. El protocolo nos da igual, se lo voy a decir ahora. Siento aguarte la fiesta, duquesa. Pero tengo miedo de que te puedan asesinar ahora, aún. Pero tengo que amargaros la ceremonia, ¿sabes? It's Sienna. She plotted to have you killed, Duchess. Planned to use Detloff. You were to be the beast's 5th victim. This cannot be true. You're mistaken. You must be. Hay pruebas, duquesa. I have proof. I do not believe it. No puedo hacer más que lo que hemos hecho ya. In a moment I shall speak to Sienna. Sí, claro. Will you assist me? You returned my sister to me, yet what you tell me now I find devastating. I've come to doubt that I can judge her fairly. I'd far prefer to learn your mistake. Eso no va a pasar, me temo. I'm not. In fact, I'd recommend you be particularly careful around her. You exaggerate, Witcher. Que no. She's my sister. I know well how to No la speak. conoces, que es lo peor. If my presence will help in any manner, of course I'll stay. We shall now question a person implicated in the murders which recently ravaged our fair city of Beauclair. Captain de la Tour, show Sylvia Anna in. Pensaba que iríamos adentro, pero no, la va a traer aquí. ¿Confesará? ¿Qué opináis? ¿O intentará mentir? The Witcher will take part in our talk. Por eso estoy aquí, sí. La duquesa me ha pedido que me quede, soy libre de hacer lo que quiera. Venga, la duquesa. La verdad, vamos. The Duchess requested I be present. You have committed crimes. Grave crimes. Yet you are my sister. Lo sabe, And my duquesa, lo heart sabe. does not Juega con allow eso. me to treat Lleva you as jugando a con eso common mucho criminal. tiempo. Nor does it let me believe you sought my demise. My heart yearns to know you were swayed by the monster Detloff. You yourself would never stoop so low. Thus I have asked Geralt to advise me, as one impartial. I shall now hear what he has to say. Sienna debe ser castigada como cualquier criminal. Lo más importante es el bienestar del ducado. Lo siento. El ducado, nada. Hay que tenerla encerrada, muy bien encerrada. No voy a decirte que la mates, pero igual sería preferible incluso. Your words sadden me greatly, Witcher. But I cannot deny their logic. Y como durante todo el DLC, Sienna, la decisión no es fácil para este personaje. You Claro. shall be tried and given a fitting punishment. Cuidado. Yet we shall never cease to be family. As Duchess, I shall have to judge you. But as your sister, I shall never stop loving you. No te acerques. No, Will no. you forgive me? No, no. No, 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 no. No, no, no puede ser, duquesa. No puede ser, no lo hagas. No. No. No, el pelo. O sea, el... No, tío. Joder.
Sangre y vino, gente. Sangre y vino. Joder. Como dije antes, ¿no? Al final la historia no salió bien ni para Detlef, ni para Siana, ni siquiera para la duquesa, tío. Eso sí, la historia es una pasada. Toda la historia del DLC es una pasada. ¿Y ahora quién? Supongo que a nosotros nos da igual, pero ¿y ahora quién regirá? 2 semanas más tarde. ¿Quién tomará el poder aquí? No tenía hijos, ¿verdad? No lo recuerdo. La duquesa. Al menos la vida sigue, obviamente, claro. Need some flowers, a wreath, or... I've none. Sold everything. El funeral, I was just on supongo. my way out. No sense hanging about with nothing to do. Should come as no shock, sir. Had the funeral. Folk took it all. Men, women, children. All wish to Hasta el día está gris. ¿Veis la luz y tal? Hasta el día está gris. La ciudad está triste. Gladioli. But she liked common roses best. I know. Her ladies-in-waiting would come here at times. I'd choose the loveliest blooms for her. Fragrant, big petals, the kind that last a long time. I've still not come to terms with it. To be killed by her Pues own porque sister. How could it sí. happen? No hay una razón. Fallé a la duquesa. Quizá... A ver, no fallé porque realmente no nos dio la opción de intervenir. Ya visteis que si hubiese sido por mí, no se hubiese acercado a ella ni vamos. El error fue este. No, tampoco es confiada. Voy a decir que fue muy confiada, pero no es por confiada, era porque era su hermana, la quería, en fin, etcétera, etcétera. Lo entiendo, pero... Ahora voy a ir a tu funeral, amiga, por confiar en quien no debías. Anna Henrietta wanted to believe there was still hope for Siana, that she'd show remorse. She reached a hand out to her. Too soon. Too trusting. Y fue su último error. I know you. You're that witcher from the north. Sí. The one that saved us from the beast. Algo así, sí. Could say that. Sí, esto que estamos viviendo es salvar de algo a alguien. Wait here. Take these. Thought you were out of flowers. I put a bouquet aside. I was to take it to her myself. But you have it. I know you held the Duchess dear. How much do I owe you? Not a copper. Keep your coin and raise a toast in her memory tonight. Do just that. Farewell. Qué bien está hecho, joder. Todo, los planos, todo. Cada escena, cada comentario, cada diálogo. Joder. Coloca una flor sobre la tumba de Ana Henrietta. Nice tune. Ay, Dios, qué pena, joder. Y lo dicho, no sé si ahora lo sabremos, pero tengo curiosidad. ¿Quién mandaría ahora? Take good care of yourself. No ves, lo dicho, tío. Hasta la luz de hoy, la luz hoy, el día del funeral y tal, está triste. Death, though, that's always free. Speclepiota. Man's root for lust is the coin of all evil. Wine is dearer. Wenches are dearer. Ah, perdón. Pensaba que la entrada estaba por aquí, ¿no? There's Estaba por never aquí. been a frown that couldn't be turned upside down.
bury the murderous lass in one crypt with the Duchess. It's not decent. Pensaba que se enterraría en el palacio, pero Witcher, I was certain you'd departed. no, aún no. Couldn't. Anna Henrietta was... Wondrous. Beautiful. Good. The best ruler one could hope to have. No fue culpa Yet tuya. I let her down. Ni mía. No te culpes. Don't be so hard on yourself. No one expected Sienna to do that, persist to the end. And none of us did anything to stop her. Because there was nothing we could do. I suppose you are right. But when someone so beloved dies, Lo entiendo, sí. one Eso sí, cannot help eso es así. but search one's soul for blame. And even the hardiest knights grow faint-hearted then. Come to pay my respects. Bid the Duchess farewell. White roses. They were her favorite. Go inside then. She lies in the Oh, ducal claro, crypt, las tuvieron que enterrar in one juntas, es room with her verdad. murderer, despite my protests. What? Who decided that? The Regent's Council. No A habrá pack of old men problemas en with el más allá, statutes ¿no? and ¿O qué? codices for No, hearts. porque quiero saber. Ducal blood flowed in Sienna's veins, and she was never legally disinherited. So they ruled pues... she should lie alongside Anna Henrietta. A ver, ya no lo digo por temas rollo apariciones o algo así. Lo digo por, joder, un poco de respeto, tío. ¿Cómo vas a poner a tu asesino, aunque sea tu familia, contigo? Pff. Pero vale, no hay otra, no hay otra. Colocar las flores en ambas tumbas. Colocar en la tumba de Ana Henrietta. Lo siento, amiga Siena, pero paso de ti mucho. No te mereces estar ahí. I regret it ended this way, that I failed to prevent it. Hope you can forgive me. Rest in peace. Reyes. Stylish crypt, quite subdued. Yes, this is the kind of eternal resting place I dream of. Moments like this, I never know if you're joking or serious. Serious, Geralt, serious. It's remarkably peaceful, subtly charming to the hilt. A perfect match for the No es un mal Duchess's sitio, la dignity. verdad. Ah, you humans, you'll never cease to amaze me. To feel despair in the face of natural processes to which you are predestined. Pero es triste, Reyes. I've come to take you from this place, my friend. Dare say you deserve a speck of respite after the mad whirl of the last few days. Es un poco triste, pero bueno. Bastante triste en general todo. Sangre y vino. All those deaths I failed to prevent. Feel pretty awful right about now. Can't help thinking I could have done Buah, more. vaya cielo. Now Toussaint's left without a ruler, or more accurately, chaos rules here. Hand in hand with despair. Duchess won over people's hearts. All Beauclair now weeps for her. A mass outburst of emotion. Well, it seems her subjects have adopted some of their recent ruler's traits. Why the sarcasm? Thought you liked Anna Henrietta. I did. And I do truly rue her passing. Me too. Then let us drink. Por ella. Pensaba que preferías las soluciones complejas, Reyes. Always seemed to me you were a very complicated creature by nature. Not one to resort to such simple methods like drinking your worries away. There exist worries for which they're quite simply, it's no other medicine. Y si Ana era inflexible, pues sí, supongo que es lo de siempre, ¿eh? Si, probablemente si te pones en su lado, o sea, si
Imagínate si nosotros fuéramos ella, quizá habríamos hecho lo mismo. O sea, ella pensaba que estaba haciendo lo correcto, vengarse sin más. Pero no fue el caso, así que la odio, básicamente. That she was. I do admit it. Though in her case, it would have been better if she had been a tad more philosophical, pausing from time to reflect on the propriety of her actions. True. How do you find my personal brew? Not too strong? Just right. Credit the local mandrake of the Alrauna diabolus variety for that. The tubers which grow in this area's volcanic soil have an altogether unique flavor profile and display a remarkably uncommon dark brown tint. Fascinating. All I can say is this batch turned out excellent. Indeed. It might be wise to stockpile some roots for the future. Would you care to accompany me? Ahora mismo, a oscuras. You decide to go root picking now? It's dark out. Geralt, even were I generously to assume it had simply slipped your mind, I'm a vampire and thus need no light to see. I'd never believe you had also forgotten that you. Supongo que lo único que quiere es distraernos un poco para que no pensemos en todo lo que ha pasado. ¿Verdad? Shall we? Venga. Vale, vamos. If you think it's a good idea, let's go. But I think you might be forgetting one thing. Fresh mandrake root of this variety is highly toxic, even to a witcher. Ah, not a problem. I never forget matters of safety and hygiene in alchemy. Here, gloves and a mask. Don them, and you shall be in no danger. Pensaba que terminaríamos aquí, pero parece que aún vamos a hacer algo más. Opcional, ponte una máscara y guantes. Un segundo, Reyes. Vale, pensaba que íbamos a terminar, pero parece que vamos a, no sé, aprovechar la distracción de Reyes un poco, que me ponga máscara. Vale, máscara es esto, ¿verdad? Sí. La máscara y los guantes. ¿Estos guantes? Sí. Vale. Penny for your thoughts. Let me guess. Succubus twins? No, I was thinking about how anything can look interesting when properly lit. Even an old necrophage corpse? You've not an ounce of refinement in you, have you? Espera, claro, no sabemos qué fue de Detlef. No sé si a Detlef lo... Estaba pensando que a lo mejor nos llevaría a la tumba de Detlef o algo así. Para presentarle también nuestros respetos o algo así. Recoge raíces de mandrágora. 2. Vale, bueno, hagamos esto. Una raíz. Y otra raíz... Aquí. Vale, ya las tengo, Reyes. Now, where'd that bloodsucker go? ¿Dónde leches Won't be estás? easy to track down. He's a vampire after all. Usa tus sentidos para encontrar a Reyes. Reyes, ¿qué narices? Damn it, where'd you go? Vale, sigamos las huellas. Regis. ¿De qué va esto, Regis? Damn it, where'd you go? ¿Qué coño? Regis. Espera un segundo. Vamos a quitarnos... Joder, cuando crees que la cosa ya está tranquila y podemos descansar y pensar en lo mal que le ha ido a mucha gente por nuestra culpa en parte... me gustaría quitarme la máscara. ¿Cómo me puedo quitar la máscara? Ah, vale. Así me puedo quitar la máscara. ¿Una lamia o qué narices?
¿Le siguen atacando vampiras? Those Bruxay, they called you a traitor. Supongo que por acabar con Alas, Detlef, ¿no? We've a very simple code of honor, we vampires. So simple you might call it trivial. Either one is with us, unconditionally, regardless of the circumstances, or... Won't let it go, will they? They will not. Fortunately, we've another rule, an unwritten one, and just as trivial as the first. It is neatly summarized in the saying, out of sight, out of mind. That is why I must leave Toussaint. For a vastly long time, most Creo que es lo más razonable, sí. Yeah, I get it. Podría volver con nosotros al Let us norte. make for my camp. I've an overwhelming desire to have another drink. Con Tris incluso, bueno. Que nos acompañe en la vuelta. Supreme bouquet. Al final vamos a salir de Toussaint convertidos en unos expertos catadores de vino. Rising to a startling finish. Don't you think? Sí, está bueno. Not much of a connoisseur. Then it is high time you started your education. After all, the Corvo Bianco vineyard is now yours. Oh, by the way, vale. I left a gift for you in your new home. On the nightstand. Thanks. Mind telling me what it is? Será una sorpresa, ¿no? A trifle. That will nonetheless be useful should you need mutagens. Incidentally, have you thought about what you'll do with your prize? Shall you hang your swords over the mantle and take to pruning vines? Podríamos decirle a Tris que viniera a Corvo Bianco y vivir aquí. Todavía no lo sé. No me importaría decirle a Tris que viniera hasta acá y... no sé. Todavía no lo sé. Don't really know yet. Might find the life of a hard-working vintner too tempting one day. Or maybe I'll just stick to the path. Go on roaming, staring up at the stars after laying my bedroll at the roadside. Ah, roadsides, bedrolls, and the sky above. I sense some poetry coming on. Jaskier. Which, of course, brings to mind Dandelion. I can remember a night, not too far from here, if I'm not mistaken. We hid in a cave while a blizzard raged all about. Does that sound at all familiar? How could it not? We just set off to rescue. Fue el grupo del que hablaba Jaskier, ¿no? El de la historia de cuando conocimos a Regis. That is something I do not Y ese fue el que le mató, so creo. fondly. But that first stay in Beauclair, far calmer than this one. Seemed like a land straight out of a fairy tale back then. Its sole problem, cellars too small to accommodate all that wine. Appearances, Geralt. Appearances, like Mamoons and Dopplers, deceive. So what did become of Vilgefortz? Killed him. Sure wasn't easy, though. ¿A dónde irás ahora? What about you? Any idea where you'll go? Distance is of the essence. I thought I might venture south. Hacia el sur, vale. Nilfgaard? Why ever not? The Nilfgaardians are a modern society. None there believe in vampires anymore. This fact alone could be very Vayas donde useful to vayas, one que te wishing vaya. to Espero que te remain vaya bien, ¿no? incognito. Interesting point of view. Bueno. I so don't feel like going anywhere. Bah, Sit qué here a while maravilla, longer. por favor. So we shall, my friend. We have witnessed, and in fact on several occasions incited, many great and weighty events. After all that toil, I believe we deserve a bit of a rest. That we do. Miradita a cámara. Qué maravilla, por favor, qué maravilla. Qué maravilla. Después de tanto ajetreo necesitamos un descanso. ¿Volverá algún día a Geralt, tío? La verdad es que os lo dije en algún momento durante el DLC que realmente yo creo que con esto, o sea, con la trilogía de The Witcher y sus dos expansiones, sus dos DLCs, yo creo que no haría falta volver a Witcher nunca más, o no en breve,
Porque yo creo que está todo muy bien como está, muy bien cerrado. No sé si se podría, si las historias avanzan más allá, si podrían coger más historias o crear nuevas o... A ver, lógicamente ahora mismo me darían ganas de sí, quiero volver a jugar con Geralt, quiero volver a este mundo, pero realmente yo quiero ver a CD Projekt haciendo otras cosas que lo van a hacer, ¿eh? Y ver qué tal, porque lo hacen tan bien, tío. Este juego ha sido un juegazo todo entero. Y el DLC lo dicho, son... Pues yo me he jugado, ¿qué? Han sido 40 horas más o menos, lo he hecho creo que casi todo. 40 horas, ¿eh? O sea, vale, aunque no lo hiciéramos todo, ponte que fueran bastantes horas menos, porque no haces todas las secundarias, no miras todas las interrogaciones. La historia principal de este juego, y ya las secundarias ni te cuento, ya le pegan sopas con ondas a muchos juegos completos, enteros. Es muy bueno. Me lo he pasado muy muy bien, me ha gustado mucho más que Corazones de Piedra. Y eso que Corazones de Piedra tiene a Sunny, que me gustó mucho, pero a este me gustó... O sea, como DLC, me parece mucho mejor este que el otro. Nada, estaba pensando en dejar pasar los créditos, pero más bien, si me deja pasarlos yo, igual vamos antes de... Para que no quede una cosa extremadamente larga, si me dejas omitirlos... La verdad es que me encantaría volver a casa. Ve a tu casa. Vale, quería volver a casa para ir a... Para ir a ver qué regalito nos ha dejado... Sardinilla, vente, que estamos acabando. Despídete de la gente. Para ir a ver qué nos ha dejado Reyes de regalo. Y supongo que nada, para terminar allí. No creo que haya ya nada más. Para disfrutar de nuestro último paseo por aquí. Al final, no parece que haya como un sucesor, ¿no?, de la duquesa, más bien un consejo de regentes o algo así. Y por lo que parece no va a ir la cosa tan bien como hasta ahora, no lo sé. Vamos, Sardinilla. Pero lo hemos pasado... Yo lo he pasado genial, tío. Lo he pasado muy, muy bien, tío. Está todo, no sé. Perdón. Iba a decir como más tranquilo y tal. No, no tiene nada que ver, pero bueno. Soy yo que lo veo así, ¿no? Lo veo diferente. Lo veo, vale, hemos acabado, pero tiene cosas tristes la historia, muy tristes. Perdón, perdón. Es que no tengo el carnet de caballo por la ciudad. Me encantó el final, me encantó la miradita a cámara de Geralt de... Bueno, después de tanto tal, ahora viene un momento de descanso, ¿no? Miradita a cámara. Ay, Dios mío. Qué bueno es, por Dios. Sé que podíamos haber usado un viaje rápido, pero bueno, ya que va a ser nuestro último paseo, creo. Vamos a casa. Do you think the Duchess's death will change anything? Abajo. Por muy humilde que sea, el mayordomo. Master Witcher, some unknown individual barged into the residence. Nada, no pasa nada, no te preocupes, era un amigo. But to no avail. Who is it? Alas, they did not do me the basic courtesy of introducing themselves. Se referirá a Reyes, supongo. ¿O es que hay alguien en casa? O sea, ¿está ahora el invitado? Adiós. Vaya montonazo de cosas.
Triss? Tris. In the flesh. Hombre. Oh, qué guay. I thought you were in Caviar. Ostras, esto no sé pues lo bien que sienta. So I decided to head to Toussaint, catch some sun, see how things are going. You said it would only take a Ya, moment. me ha Things durado are un pretty poco más much de lo que wrapped up, pensaba. luckily. We'll be able to head north soon. A lo mejor quieres quedarte aquí. I hope you're not upset I came like this, No, without no. warning. True, Es más, I viene muy haven't bien. always Joder, me alegro un been montón, fond of tío. Qué guay. surprises. They remind me of work. The law of surprise, surprise child. But I think I've changed my mind. Seems surprises can actually be pleasant. Very pleasant. Let's go outside. There's this one cozy Qué spot guay, you're gonna tío. love. ¿Cómo va todo por COVID? How are things in Caviar? Amazingly boring and predictable. Council meetings mainly concern trade matters, tariffs, storage regulations, Yo creo que that Tris sort of thing. tampoco le importaría venirse Missing the excitement? unos You días know al año the aquí a Corvo theory Bianco. saying, May you live in interesting times. Well, I've already done that. Pues And mira. now I'm looking for a bit of quiet. Yo creo que podemos tomarnos unas vacaciones aquí, Geralt. The other mages I brought with me from Novigrad or who made it north on their own feel the same. You wouldn't recognize them. No conspiracies, cabals, plotting. Just sit there and work for the good of the kingdom. Sometimes I think it's all too lovely to be true. That something's bound to happen. Another war or some other En horror. la que te descuidas. Sí. But for now, it's nice. And once you finish your business here and come join me, Ya he it'll be terminado, así even que better. digamos que ahora mi misión eres tú. Se supone que ya tenemos que tomarnos un tiempo de disfrute, que nos lo merecemos. ¿Qué te parece mi viñedo? So, how do you like my vineyard? I think you know the answer to that. I like it a lot. House is big, but not showy. Bien dicho. Lovely location. Perfect for romantic getaways. Just finished some remodeling. Paid through the nose for it. I think it was worth it. There are already some new saplings and flowers around the grounds, but I think it's still missing something. Maybe a hedge maze? With a statue in the center? One that's stately. Ostras, qué pedazo de guiño. Sí, señor. Qué buena. Geralt, don't bring up that ball. Qué bueno. The wine got to my head and I... Not bringing it up to tease, but to reminisce. Es un buen recuerdo, oye, lo pasamos muy bien. It was Muy, muy magic. And your dress. You looked lovely in it. I've got it with me. I could put it on one evening. We'll dine outside by candlelight, listen to the music of the cicadas. Por mí encantado. Can't wait. ¿Cómo me has encontrado, por cierto? How'd you find me? Caviar's a long way off. I have my ways, Geralt. Hydromancy, for example. Oh, yeah. Bueno, también that's supongo que right. si vas por ahí preguntando, oye, un brujo... So, En what fin. becomes of us? See anything else in the reflection? Zoltan. Perdona, Zoltán. Please tell me you're joking. Muy buenas, Jano. Breathe easy. Far as I know, he settled down in Novigrad and has no intention of budging. Eso, eso. A Zoltán y a In all Jaskier déjalos allí. seriousness, though, I did see a few scraps of our future, but Ah, vas a jugar con ventaja, ¿eh? I'd rather not tell you exactly what. Why not? Because you said you've grown to like pleasant surprises. ¿Quieres que te enseñe un poco el sitio? This is your first time in Toussaint, right? Want me to show you around a bit? Sorry, but I've already... Ya has hecho planes, pero bueno. Oh? What are you going to do? Lie down in the sun and not move an inch. Me parece un buen plan. Right, a packed schedule. Not overdoing it a tad. Oh, gotta get the most of this weather before I return north. Know that joke about how to tell when summer's come to Caviar? The rain isn't quite so cold. And sadly, that's not far from the truth. Oh, I shouldn't have told you that. Now you'll change your mind and not come join me. Wouldn't worry about that.
Vale. No sé si ahora nos dará tiempo a ir a ver el regalo que nos dejó Regis. Mientras aquí nuestra señorita descansa. Por muy humilde que sea. Vale. Voy un momento a mirar en casa. Luego vengo donde Tris y yo creo que ya terminamos, ¿no? Ya, en fin. Ya, pensaba que no iba a durar tanto y está durando muchísimo más de lo que pensaba. Estaba pensando si... Bueno, nada. Estaba pensando si ponerme a colgar ahora alguna armadura en concreto, pero no. Esto era lo que nos dejó Regis. Carta de Regis. A ver. Querido Geralt, si estás leyendo esto, significa que ya estoy muy lejos de las fronteras de Toussaint y que has encontrado mi mutagenerador. Por supuesto, puedes llamar a este instrumento como desees, tal vez algo más adecuado a tus gustos o que refleje mejor su función, pues no tengo dudas de que tus conocimientos en la materia son de lejos más profundos y completos que los míos. He estado trabajando en este dispositivo en mi tiempo libre, pero ya está terminado y estoy convencido, tanto como puede estarlo un inventor antes de que su creación haya sido usada para lo que fue concebida, de la utilidad de este aparato. Seguro que te estarás preguntando cuál es su función. Como su nombre indica, el mutagenerador genera mutágenos. Al accionarse, absorbe las ondas de energía electromágica de los cadáveres, en este caso de los cadáveres de los monstruos y malhechores a los que mates, y cuando has absorbido suficientes como para disponer de una cantidad de carga crítica, el mutagenerador transforma la energía almacenada en un mutágeno mayor, del cual sospecho harás buen uso. Vale. Como seguro comprenderás, soy un ingeniero aficionado, por lo que debes disculpar la imposibilidad de controlar esta operación por ti mismo. El mutágeno que emerge como resultado se determina aleatoriamente, lo que significa que el azar decide si es mutágeno verde, rojo o azul. Al azar sí, aunque he detectado que los colores, en términos generales, tienden a alternarse. Confío en que encuentres útil mi obsequio, tu querido y fiel amigo, Emil Regis Roelec Terciev Godefroy. Postdata. Debes de estar preguntándote por qué decidí dejar el mutagenerador en tu finca en lugar de entregártelo en persona. Bueno, debes saber que lo hice por pura modestia, lo creas o no. Cuídate, Geralt, y que mi obsequio te sea de provecho. Bueno, pues mutagenerador, vale. Pues yo creo que ya está. Vámonos con Tris y lo vamos a dejar ahí, gente. Nos vamos a despedir de Geralt por no sé cuánto tiempo. Aquí. Pasando un ratillo con Tris. Vale, no podemos hablar de nada más con ella, así que nos despedimos por aquí, gente. Pues lo dicho, al final ha sido un pedacísimo de DLC. Ha molado infinito. Como siempre, muchas gracias, no, muchísimas, porque estéis por ahí. Aquí, quietecito, ole. Nos merecemos unas vacaciones. Ser buenos, nos vemos por los vídeos, gente.